para todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien el audio? Sí, señor. Bueno, perfecto. Yo creo que ya podemos comenzar esta jornada. Creo que otros compañeros irán entrando. ¿Quiénes estuvieron la semana pasada conmigo? Yo, Lady Cruz. Bien, perfecto. ¿Los demás estuvieron conmigo? Daniela, Joana, Catherine. No, yo me estoy uniendo hasta hoy. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Perfecto. Lady, ¿qué importancia tiene la información documentada? ¿Qué crees tú? ¿Qué conclusiones sacas de la charla de la semana pasada? Que es el punto fundamental para el sistema de gestión. Eh, Sobre la información documentada, pues prácticamente nos basamos en lo que hay que mantener documentado, valga la redundancia, en una auditoría. Sí, es cierto, es cierto. Y un sistema de gestión, llámese de inocuidad de alimentos o SST o 9000, se basa en la gestión documental. Eso es una realidad innegable. Ahora, ¿tú crees que los sistemas de gestión deben ser enredados o sencillos? No, lo más prácticos que se puedan hacer. Para quitarse cargas, ¿quién? La persona que maneja el sistema. Sí, porque lastimosamente el sistema de gestión somos todos, eso incluye la gestión documental, pero una cosa es la filosofía de la norma y otra cosa es la aplicabilidad en la vida diaria. Y lastimosamente en la vida diaria eso es una responsabilidad que se le pasa a la persona encargada del sistema de gestión. Y entre más difícil sea el sistema, pues menos tiempo le va a quedar para estar al frente del sistema. ¿Tú qué crees, Blady? Sí, total, era lo que hablamos en el tema de los formatos, o sea, que entre más fáciles de diligenciar sean, más fácil es Sí. la recopilación de la información. Entonces, con ello da, pues aparte de una estandarización, pues una exactitud de las variables y pues una facilidad tanto para el usuario como la persona que los interpreta. Claro, y también hablábamos de la famosa codificación a la hora de crear documentos, ¿te acuerdas? Sí, sí, señor. Bueno, ese es ¿y cuáles son las dos palabras que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante cada vez que leamos la norma? ¿Te acuerdas? Sí, donde dice que mantener Información documentada, el control de la información documentada. mantener Y información documentada, exacto. Donde leamos esa palabra en la norma y aquí en adelante, ¿qué nos está pidiendo la norma? pues que hay que llevar un control como tal documentado Claro, de ese requisito, digámoslo así. que debemos de tener un documento, un manual, un procedimiento o un instructivo. Si leemos esas palabras en la norma. Y si leemos en la norma conservar información documentada, ¿qué nos está pidiendo la norma? Mantener durante 2 vidas útiles la información de cierto producto, en Sí, donde el tienes la operador, razón, pero en sí, una sola palabra, cuando se dice conservar información documentada, la guardar. norma nos está pidiendo es registros, que a través de un registro dejemos evidencia de que hicimos algo. Entonces, cada vez que leamos esas dos palabras en la norma, como de aquí en adelante en estas jornadas, vamos a leer textualmente la norma y la vamos a entender, nos vamos a dar cuenta dónde se necesita un documento, un formato o un registro, dependiendo de lo que leamos. Entonces yo creo que hoy podemos arrancar con el día de hoy.
Creo que ya somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Creo que ya hay quórum suficiente y arranquemos. Bienvenidos a las personas nuevas. Mi nombre es Jorge Hernán Gómez, de profesión ingeniero agrónomo, y voy a ser el tutor durante los jueves, donde nos vamos a enfocar más en conocer la norma ISO 22000. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de ya de la creación del sistema de gestión. La semana pasada dejamos como las reglas básicas para crear documentos, formatos que se volverán registros, y hablamos de su importancia, como vieron, gracias a Lady, que estuvo muy juiciosa, y muchas gracias por tus aportes. Y hoy vamos a, ¿qué es lo primero que se debería de hacer para crear un sistema de gestión de inocuidad de alimentos? ¿Qué creen ustedes? María, Tatiana, Caterín, Johanna, Diana, Daniela. No ha entrado un solo hombre. ¿Qué creen? ¿Qué es lo primero que se debe hacer en una organización? Yo los contrato para mi empresa y alimentos. Yo produzco jugos verdes, zumos de jugos verdes. Y ustedes, como encargados del sistema, ¿qué es lo primero que me dicen que debo de hacer? Hazle, Tatiana, te escuchamos. ¿Un diagnóstico inicial? Un diagnóstico, perfecto. Y después del diagnóstico, Buenas noches. Yo diría que además del diagnóstico es como empezar a plantear el objetivo que busca la empresa, digamos, de jugos verdes, y de ahí establecer los objetivos que quieren alcanzar mediante a la implementación de este sistema. No sé si estoy equivocada o no. no, le pegaste un pedacito, pero no en el orden lógico. Porque ya hicimos el diagnóstico y ya arrancamos a implementar el sistema de gestión. ¿Por dónde arrancamos? ¿El alcance? El alcance. Sí es importante, vamos a definir el alcance, pero como solamente hago zumos naturales de jugos verdes, el alcance ya está definido, es zumos naturales de jugos verdes. ¿Qué haría después de eso? Ya lo definimos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué han visto ustedes en las presentaciones, su experiencia? Pues generalmente yo empiezo por lo que ya está, con lo que ya está de prerequisitos y HACCP, miramos qué No, se puede seguir yo voy a trabajando. arrancar de ceros y ustedes arrancan en mi equipo. Desde la construcción de la planta, ustedes están ahí para asesorarme. Lady, te contraté para eso. Estamos parados frente al lote y vamos a arrancar de ceros. Primero Acceso. estudiar el proceso. Estudiar el proceso, sí, está bien. Pero no. Lo que me han dicho comienza, pero no comienza en el orden lógico. Esta norma se rige por ¿qué? La ISO 22000. Ustedes me dicen si se está viendo la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla ya? Sí, señor. Sí, señor. Esta norma, como ustedes ven, se rige en el contexto de la mejora continua. Y dentro del contexto de la mejora continua, se rige dentro del ciclo PHBA, que lo creó el doctor Chiwar o Schwartz en Estados Unidos, pero lo volvió famoso, ¿quién a nivel mundial? ¿Quién sabe esa historia? ¿Cómo le dicen también al ciclo PHBA? ¿Nunca? No, señor. Al ciclo PHBA le dicen el famoso ciclo Deming, por el doctor Edward Deming, que creó el concepto de calidad total. Y gracias a él, que se lo llevó el general Douglas MacArthur en 1945 al Japón devastado, es que Japón está donde está ahora.
Él fue el que hizo y creó todo el concepto de gestión de calidad total y ayudó a que Japón recuperara toda su industria. Y ahora Japón ya sabemos lo que es. Mucho de Deming llega acá a Colombia, pero por el famoso kanji, no sé si lo han visto en alguna empresa, que son unas palabras en japonés, sushu, organizar y en el Six Sigma, pero todo eso al final es calidad total. Entonces, en el ciclo PHBA, cuando uno arranca y lo contratan en una empresa, ustedes primero sí tienen, es bueno hacer un diagnóstico para saber en dónde estoy metiendo mi cabeza, pero lo primero que yo hago en una sola palabra es que de ese ciclo, ¿con qué arranco? Planificar. Con el planificar. Nosotros arrancamos con la planificación, ya sea desde ceros, como les colocaba el ejemplo, hasta que ustedes ya llegan a una planta. Independiente que ya hayan unos podes, existan algo ya, ustedes deben de arrancar con la planificación de qué, de su trabajo, de lo que ustedes van a hacer, porque ustedes van a ser contratadas para implementar un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Entonces nosotros arrancamos con el planificar. Y el planificar dentro de la norma realmente no arranca en el numeral 4, que es lo primero, no, el planificar arranca en el numeral 6. Entonces vamos a ver el numeral 6 y el numeral 6 nos va a dar entrada a las charlas de hoy. ¿Alguna duda hasta ahora, equipo de inocuidad de alimentos? No, señor. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces arranquemos con No, el numeral. señor. Listo. ¿Se está viendo el numeral 6 completo o hay algo que lo tapa? Numeral 6.1. Sí. 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Dentro de la planificación, como lo dice la norma, dentro de su famoso ciclo PHBA, nos dice que acá, y alguien, por eso cuando alguien me dijo los objetivos no hay problema, me dijo establecer los objetivos del sistema de gestión y sus procesos, proveer los recursos necesarios para proporcionar los resultados y identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. La realidad es que antes de crear los objetivos, yo debo de correr mis matrices de riesgos para poder enfocar mis objetivos a controlar mis riesgos. ¿Sí queda claro esa parte? En este caso, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué creen ustedes? ¿Primero los riesgos o primero los objetivos? Los riesgos. ¿Por qué, Tatiana? No, pues yo digo que primero deben de ser los objetivos, porque yo tengo que tener claro Tatiana, se te fue el sonido, qué lástima. Si quieres, ahorita cuando te mejore la señal, puedes participar en cualquier momento. ¿Me oye? Ya te escucho, sí, dime. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, señora. Yo digo que primero deberían de ser los objetivos, porque así tengo claro para dónde voy y hasta dónde quiero llegar. Tú tienes claro para dónde vas. Vamos a leer en la norma que los objetivos, que la política es marco de entrada para los objetivos. Yo quiero que analices algo. Si tú no sabes cuál es tu principal riesgo, ¿cómo vas a plantear un objetivo de inocuidad? Porque yo los tengo que contemplar todos, ¿no? Desde el Eh, principio y después sí voy atacando uno a uno. ¿Todos tus riesgos o los principales que te salgan de tu análisis de riesgos?
porque riesgos de inocuidad hay muchos, pero van a haber Bueno, sí, los unos principales. más críticos, van a haber unos más críticos para unas plantas. Si una planta tiene una mala infraestructura, ¿tú crees que hasta que tú no identifiques que tengas una mala infraestructura no puedes plantear el objetivo de mejorar la infraestructura? Sí, es correcto. Entonces, primero corremos siempre las matrices de riesgos y luego, dependiendo de los riesgos más altos que nosotros tengamos, eso lo llevo a los objetivos. Primero lo llevo a la política y luego a los objetivos. ¿Listo? ¿Queda claro? Igual eso lo vamos a ver y lo vamos a ampliar cuando hablemos de objetivos. Pero ese es el orden lógico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar los riesgos. De todas maneras, como en 2 jornadas, creo, vamos a hablar más de riesgos y hablaremos específicamente, haremos una introducción de riesgos. Por ahora vamos a arrancar con esta planificación que incluye los riesgos y eso nos incluye el 6.1. Entonces dice acción para abordar riesgos y oportunidades y nos arranca la planificación. Así no, para mí el orden lógico es que la norma debería de arrancar aquí, pero no sé por qué los gurús de ISO lo metieron después, 2 capítulos después, allá ellos. Pero después nos devuelven, porque dice, al planificar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, contexto organizacional, y los requisitos referidos en el apartado 4.2, gestión de y manejo de partes interesadas, y 4.3, alcance, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar. Entonces, de entrada a la norma, en el capítulo 6, donde arrancamos la planificación, nos dice, oigan, señores, arranque la planificación desde un concepto del pensamiento basado en riesgos, desde el punto de vista del contexto de la organización. Y por eso es que en el día de hoy vamos a hablar del numeral 4 y del numeral 4.2, en general todo el numeral 4 para dejarlo listo. Hablamos de la comprensión de la organización y de su contexto. Esto antes, digamos que los gerentes, para los gerentes de las empresas y los encargados del sistema, ¿esto es un tema nuevo? ¿Qué creen ustedes? Johanna, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Que tú crees que este tema del contexto de la organización y el 4.1, comprensión de la organización y su contexto, es un tema nuevo para los gerentes? Si quieres, ayúdamelo a leer y me contestas después de que lo leas. 4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de inocuidad alimentaria. La organización debe identificar, revisar y actualizar la información relacionada con esas cuestiones internas y externas. Nota 1. Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para su consideración. Nota 2. La comprensión del texto puede verse facilitada al considerar cuestiones internas y externas, incluyendo, pero no limitando al entorno legal, tecnológico, competitivo del mercado, cultural, social, económico, seguridad cibernética y fraude alimentario, defensa alimentaria y contaminación intencional, conocimiento y desempeño de la organización, ya sea internacional, nacional, regional o local. Listo. Te hago la pregunta. ¿Tú crees que esto es nuevo para los gerentes o los gerentes ya lo venían haciendo?
Pues yo creo que ya lo venían haciendo, ¿En qué parte? ¿En dónde? pero de pronto no como con la conciencia. Pues no tan enfocados hacia el tema de inocuidad de los alimentos, pero la mayoría de gerentes de las empresas sí lo hacían en dos palabras que normalmente hacen a final de año, principio de año. ¿Qué creen ustedes? El cierre financiero. Mire que la parte financiera dice que es una entrada, pero no, normalmente los gerentes que hacen a final de año o a principio de año. Yanine, Diana, Daniela. ¿Se acuerdan que Presupuestos. sí, y esos presupuestos hacen parte de qué? De dos palabras que se llaman la famosa planeación estratégica. ¿Se han escuchado esa palabra en los gerentes? Sí, señor. Un buen gerente debería de hacer planeación estratégicas a 3 o a 5 años, más o menos, y cada año ir mirando cómo se van logrando sus objetos, digamos, sus metas de acuerdo a esa planeación. Y esa planeación es definir el norte de la organización hacia dónde va y comenzar a hacer un análisis de riesgos. Esto no es nuevo. Aquí lo que la norma hizo en general, lo que está pidiendo es que ya digamos, se vuelva regular y obligatoria la planeación estratégica y se formalice lo que normalmente se hace. Ahora, Blady, ¿esto se tiene que documentar? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y de dónde están las palabras mágicas? Ay, sí, perdón, qué pena, no se tiene que documentar. No, la realidad es que como escribieron acá la norma, nos enredan un poco porque desde el 4.1 y el 4.2 no nos obligan a documentarlo. Y el problema de esto es que como auditores nos quitan un poco los dientes para auditar. Cuando leamos el capítulo 6, haremos una interpretación casi de abogados a ver si se debe documentar o no. Ahora, ¿alguien ha estado en una planeación estratégica alguna vez? No, señor. Nadie No, nunca. señor. ¿La han visto? Tampoco el resultado. No, señor. Bueno, voy a escoger a alguien y le voy a hacer una pregunta y estoy seguro que todos ustedes se saben la respuesta. Vamos a escoger a Diana Jaramillo. Ay, María Diana Jaramillo. Diana, Sí, señor. estás con nosotros. Diana, Sí, sí estoy. yo te Dime. contraté para mi empresa, Zumos Verdes. Vamos a revolucionar la industria ¿de qué? De los jugos en Colombia. Ahora, yo soy gerente y te estoy diciendo, oiga, señorita, ¿yo cómo le doy cumplimiento al 4.1? ¿Tú qué me dirías? Y estoy seguro que tú sabes la respuesta. Todos saben la respuesta. Para darle cumplimiento, pues yo creería que se debe hacer como un DOFA, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Porque ese un no es, DOFA? no es el que habla del contexto de la organización. Sí, sí, pero ¿por qué más? Pues porque hay que identificar pues esos factores del entorno interno y externo que puedan llegar a afectar la producción pues, del producto.
Ah, ¿la Pues DOFA digamos, tiene en cuenta lo interno y lo externo? sí, sí, señor, sí, porque ahí se identifican, digamos, amenazas del entorno y oportunidades del entorno. Entonces, digamos que eso tendría un enfoque externo y las fortalezas y las debilidades pues irían hacia el interior de la organización. Sí, está Ya. como en esos dos aspectos. También hay Entonces, yo diría, algo, porque también dice lo positivo y lo negativo. ¿La DOFA tiene en cuenta lo positivo y lo negativo? pues sí, sí, porque digamos lo que te digo, a nivel interno pues se evalúa las debilidades y las fortalezas y a nivel externo amenazas y oportunidades. Entonces digamos que sí está mirando los dos aspectos. Interno y externo. ¿Y lo positivo y lo negativo dónde? Pues digamos en las debilidades que identifica dentro de la empresa y en las fortalezas que tiene la organización. Digamos que eso es lo positivo y lo negativo, pues lo veo yo de esa forma, Pero no en lo sé. externo también aparece positivo y negativo. ¿Una amenaza qué es? ¿Positiva o negativa? Es negativa y una oportunidad es positiva. Claro, entonces miren que aquí no la cantan. Aún así vamos a ver otras metodologías que hay que van un poco más allá. Pregunta, ¿alguien no ha visto una DOFA en su vida? O alcen la mano. Yo creo que todos en la carrera vieron DOFA. ¿O quién no la ha visto? Alcen la mano los que han visto DOFA o DAFO, como se debería de llamar. Daniela dice que la ha visto. ¿Quién más? Tatiana. Yanine, ¿tú has visto las DAFOS? Ahora les presento una DAFO o les presento otra DAFO. ¿Por qué DAFO y no DOFA? Preguntémosle a Johanna. Johanna, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, parece ser que ya tiene problemas. Vamos con Tatiana. Bueno, Pues Lady, yo opino porque siempre debemos de mirar lo negativo y luego sí podemos observar qué es lo positivo para después observar dónde debemos de hacer mayor enfoque a nuestra planeación. porque mira que siempre que he estado fuera de Colombia le dicen DAFO o FODA. Los españoles también le dicen FODA. O sea, intercambian lo positivo, porque aquí está más que claro. Debilidades y amenazas es negativo, fortalezas y oportunidades es, ¿quién me ayuda? Positivo. Positivo. Ahora, si lo parto de izquierda y derecha, yo puedo ver debilidades y fortalezas, ¿qué es? Los opuestos, No, es interno. Interno, Y amenazas y oportunidades, ¿qué es? externo. Externo. Entonces miren que lo veo todo muy organizado. Si lo hiciéramos como lo hacemos en Colombia, bueno, aquí tampoco está, que es DOFA, ¿cómo me queda todo? O aquí, ¿cómo está todo? La realidad es que si lo hacemos DOFA, nos queda todo mezclado. No podemos ver lo interno y lo externo y lo positivo y lo negativo porque nos queda en una X. Mi pregunta, dentro de una organización de alimentos, ¿quién tendría que hacer estas DAFOs?
Pues yo creo que se tendría que hacer como un comité con diferentes áreas, con diferentes procesos, porque igual todos tienen, digamos, dentro de su proceso conocimiento y pues pueden aportar Y ese a ese comité, proceso. y ese comité tiene que ser dirigido por quién o está a cabeza de quién. De un líder del sistema inocuidad, ¿no? No, si hablamos de la planeación estratégica, ¿de quién es la Ah, ¿el obligación de hacer? gerente? Del gerente. Mm, La realidad es que esto se debería de hacer por el gerente y todos los jefes de área, dependiendo de la cultura de la organización, como tú dices. Pero esto es una planificación que está en cabeza del gerente, lo cual quiere decir que él puede hacer varias DAFOs, unas DAFOs económicas como gerente, pero la norma está pidiendo específicamente, son un contexto organizacional como entrada al pensamiento basado en riesgos o análisis de riesgos con enfoque a la inocuidad. Aún así, fuera de la DAFO, hay otras metodologías como el PES y el PESTEL. El PES tiene en cuenta lo político, lo económico, lo sociocultural y lo tecnológico. Pero también existe el PESTEL, que es agregarle dos listas más, que es el ecológico y el legal. Y si fuéramos a ver la realidad, la norma nos da unas entradas adicionales. Yo podría agregarle la defensa alimentaria como una entrada, el fraude alimentario también. El problema de estas metodologías es que aquí la línea de interno y externo está clara. ¿Qué creen ustedes? En el PES y en el PESTEL, la línea de interno y externo está clara, no, no está claro. mientras en DAFO sí. Esto lo podríamos aplicar, pero tendríamos que aplicar dos, el PES o el PESTEL, pero irlo llevando hacia la DAFO. Y es mirar si tenemos un, un decreto que nos está haciendo una obligación desde el punto de vista político, si aplicamos el PES, decreto de los últimos decretos que hayan salido que afecten a las organizaciones de alimentos. El decreto es un decreto ambiental, pero termina afectando a las empresas de alimentos y es el de reciclaje de los empaques. ¿Sí lo conocen? No, señor. Es un decreto que salió a que obliga a que las empresas que generan residuos tienen que gestionar sus residuos. Y eso es un decreto que para las empresas de alimentos va a ser muy complicado. Ahora, eso es algo desde el punto político, el decreto 3075, 2674, el 60 o el 1500. Pero si es un contexto político, eso lo llevaríamos a la DAFO como una ¿qué? Como una, como una amenaza. Claro, porque es externo, yo no tengo control de eso. Pero si en la parte industrial yo veo que tengo una falencia en pisos, ¿eso cómo lo llevaría yo a la DAFO? Como una oportunidad. Tengo una deficiencia en pisos. Como debilidad. Claro, ¿es Una debilidad. interno? ¿Es interno? Sí,
Por eso yo puedo correr el peso, el pestel, pero lo mejor es que dependiendo de lo que me vaya saliendo de acá, yo lo voy aterrizando en la DAFO. Y volvemos y aclaramos que es con un énfasis de riesgos frente a la inocuidad de alimentos. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno, vimos acá tres metodologías, desde el PES, PESTEL y la DAFO. La norma prácticamente nos está cantando la DAFO. En esta, que esta es de mi creación, metimos el concepto de riesgo. Cuando hablemos de riesgo, les volveré a presentar este y les explicaré. Lo importante es que acá comencemos a mirar la DAFO desde el punto de vista de inocuidad. Ahora, ¿se debería de correr una DAFO por toda la empresa o se deberían de correr DAFOs por procesos o por áreas? Las dos debería ser una general y luego sí se podría hacer una por cada área para verificar dónde se puede mejorar desde cada área y así poder completar la DAFO general. Y así mejorar la general. Daniela, ¿estás de acuerdo? Joana, María, Lady. ¿O alguien propone una metodología diferente? Pues yo pensé que era mejor por procesos, pero pues siento que la respuesta anterior también es muy completa. Estoy de acuerdo, Daniela. Ahora, después de que yo corro la DAFO, ¿qué sigue después de la DAFO? Los que conocen la metodología. ¿O esto para acá? ¿O como auditores, yo qué quiero ver? Si no estoy mal, creo que después de hacer la DAFO hay que hacer las estrategias por cada una, o sea, digamos, debilidades y amenazas, las estrategias de esas, las estrategias de debilidades y fortalezas y así como las estrategias entre la mitad de cada una, más o menos. Ah, me hablaste de estrategias. Sí, es cierto. Después de esto debemos de tener las estrategias. Las estrategias que tenemos son 4. Cambian los nombres dependiendo del ¿cómo es que se llama? De la metodología. Por ejemplo, creo que por acá habían unas estrategias. ¿Es el mapa estratégico? No. Habían unas estrategias y les cambian algo el nombre en las metodologías. Pero en general estas son las 4 estrategias. Hay unas estrategias de supervivencia, unas estrategias adaptativas, unas estrategias defensivas y unas estrategias ofensivas. Como me ayudó la compañera que se me fue el nombre, creo que era Daniela, no alcanzo a identificarla bien. Ella tenía toda la razón en las estrategias. Las estrategias de supervivencia es donde yo cruzo las debilidades frente a las amenazas. Pero yo quiero ser claro en las estrategias. Cuando yo aplico una estrategia, cualquiera de estas 4, la pregunta sería sobre, ¿cómo me hago entender? ¿Estas estrategias le aplican a lo interno o a lo externo? Por ejemplo, en las estrategias de supervivencia. Aplican ambos ¿Externas? contextos. Aplica, alguien me dice en ambos contextos y alguien me dice en lo interno. ¿Por qué en ambos contextos y por qué en interno? Justifíquenme en sus posiciones, por favor. Porque pues para cada uno de los aspectos que se identifica se debería pues establecer una
no sé, como un plan de acción, como qué va a hacer la organización frente a eso que identificó. Entonces, si estamos identificando tanto en el contexto interno como externo, pues pienso que debe ser en ambos. Ya. Y en el interno solamente, ¿quién lo justificó? ¿Aló? ¿Quién fue la persona que dijo interno? Que se escuchó en el fondo, pero no alcancé a identificarlo. Bueno, lástima. Les hago otra pregunta. ¿Yo tengo control sobre lo interno o sobre lo externo? ¿O sobre ambos? Como me dice la compañera Blake. Sobre lo interno. Si yo en una organización solamente tengo control sobre lo interno. Yo puedo, aquí, por ejemplo, aquí hay una amenaza que se llama reforma tributaria. ¿Yo tengo control como empresario sobre la reforma tributaria? No, señor. No, yo no tengo control sobre lo externo. Yo solamente tengo control sobre lo interno. Entonces, seamos muy claros y entendamos muy bien ese pedacito para que entendamos las estrategias. Mis estrategias de supervivencia son creadas de enfrentar las debilidades frente a una amenaza. Entonces quiere decir que yo ataco una debilidad para defenderme de una amenaza. En el ejemplo decíamos que tenemos pisos que no cumplen la legislación. La amenaza es la legislación de decreto de buenas prácticas, 2674. La debilidad es los pisos. Entonces, ¿yo qué ataco? La ¿Yo qué? debilidad. Claro, ¿yo qué estrategia de supervivencia hago? Mejorar. Entonces, de una vez yo dijo que va a ser perdón, voy a hacer una estrategia de supervivencia. Perdón. Es que entré con una clave que no era. Qué pena con ustedes. Vamos a decir que la estrategia de supervivencia es mejorar los pisos. A la final, esa estrategia, ¿a dónde me lleva? Pues que yo tengo que colocar unas tareas. Vamos a tomar este ejemplo y vamos a decir que tenemos un problema de aire, de calidad de aire en la organización. Y la estrategia que sale de supervivencia es comprar un compresor que me ayude a mejorar la calidad de aire porque va a tener mejores filtros. A la final esa tarea va a ser esa estrategia para que funcione, va a generar un proyecto, ese proyecto va a tener unas tareas y un responsable. Y cada tarea va a tener responsables. Cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión, nosotros casi siempre vamos a ver unas palabras que son generales para un sistema de gestión, que se llama actividad, responsable, tiempo de ejecución, recursos y seguimiento. Con esto siempre y de ahí nunca nos vamos a salir para administrar un sistema de gestión. Entonces, la actividad es la compra del compresor. ¿Quién es el responsable? El señor Jorge Gaitán. ¿Para cuándo tiene que estar listo eso? Para esta fecha. ¿Qué recursos se necesitarían? ¿Qué creen ustedes? Económicos. Económicos, eso vale plata. Listo. Ahora, ¿cómo se le haría seguimiento? Con un estatus.
para Sí, verificar en qué va el proceso. de cumplimiento, sí, estoy de acuerdo. Ahora, si a mí me pusieran a auditar el 4.1, a mí qué es lo que más me importa, ver la DAFO, ver las estrategias o mirar el estado de los proyectos y sus tareas. El estado de los El proyectos. estado. Claro, como auditores, quiero que ustedes vean es eso. Oye, sí, está muy bonita la DAFO, pero ¿de aquí qué estrategias salieron? ¿Qué proyectos hay? ¿Y cómo están en estos momentos? Y ahí es donde yo voy y audito. Si yo digo, voy a cambiar los pisos, bueno, vamos a arrancar por el área de materias primas y producción. Bueno, ¿cómo va eso? Tienes los recursos, tienen todo. Y como vemos, esto es planeación estratégica, porque mucho de esto estamos hablando de recursos de dinero, que por eso alguien me dijo, los gerentes lo primero que hacen son los presupuestos. Dentro de la planeación estratégica salen los presupuestos. ¿Alguna duda frente al DAFO y frente al PES y frente al PESTEL? ¿Queda claro como auditores a dónde tengo que ir y qué es lo principal? Nubia, ¿cómo estás? Buenas noches, acabo de llegar, acabo de No, conectarme. Muy no, bien, gracias. me, Lástima que me aca- perdí la primera parte. me acabo de dar cuenta y por eso te iba a tirar al paredón, te iba a hacer la pregunta. ¿Qué Ah, opinas de esto? Pero bueno, estábamos hablando del contexto de la organización que hace parte del pensamiento basado en riesgos y del análisis de riesgos y que es simplemente formalizar la planeación estratégica que hacían los gerentes. ujú. Bueno, entonces no te puedo tirar al paredón. Preguntémosle a Yanine. A ver, Yanine, ¿cómo estás? Vaya. No te preocupes. Bienvenida. Yanine, ¿cómo has estado? Bueno, parece ser que tiene problemas. Tatiana alzó la mano. Tatiana, dime. Tatiana, ¿qué duda tienes? ¿Me oyes ahí? Sí, sí, claro, te escucho. Ya. Todavía no la tengo muy clara. Nosotros como auditores, cuando estemos auditando el numeral 4, primero Sí. debemos de verificar el DOFA o vamos O el directamente. PES o el PESTEL, lo que tenemos que mirar, una metodología que tenga lo interno y lo externo, lo positivo y lo negativo, porque pueden haber varias metodologías, como les mostré yo a ustedes, que va desde la DAFO, por el PES y pasando por el PESTEL. Es decir, que si yo voy a implementar el sistema, también debo de primero hacer el DAFO y luego sí hago las estrategias. Como Sí, auditor, claro. ¿voy por ese mismo camino Sí, o voy directamente a las estrategias y el estatus del cumplimiento de las estrategias? vas por el camino de primero la DAFO, sí, qué estrategias salieron y luego el estatus de los proyectos. ¿Cómo van estos proyectos? Que eso es como lo más importante, que si se completó todo, cómo es, que está vencido, que no está vencido, que necesitas cambios, eso es lo importante. Pero en el ejercicio haces un ejercicio de trazabilidad para mirar de dónde salieron los proyectos, de qué estrategia salieron. Pero lo importante es, si en una organización tú llegas, encuentras que se corrió la DAFO, pero no se corrieron las estrategias y no salieron proyectos, ¿qué pasaría ahí? Tatiana, Caterín, Johanna, Diana, Daniela, María, Nubia, que ya estás con nosotros. ¿Sería una no conformidad? ¿Qué creen? Yo digo que no necesariamente una no conformidad, pero no hay implementación, o sea, yo creo que se debe ser coherente con los cambios. Acuérdate que esto sale del 6.1 y todas esas estrategias y proyectos
¿Son riesgos para la organización y hacen parte del análisis de riesgos? Ah, sí. Ok. Entonces sí es una no Una no conformidad. conformidad. Y Gracias. enfocado hacia el análisis de riesgos y el pensamiento basado en riesgos. A mí que no me digan que yo tengo un mal cumplimiento en pisos y no voy a hacer nada. ¿Listo? ¿Sí queda claro para todos el 4.1? Lo hicimos rápidamente, pero ya vamos a pasar al 4.2. Vimos que lo más importante de las metodologías, que la organización tiene varias opciones de metodologías, como esta DOFA, el PES, el PESTEL y otras. Lo importante es que sea fácil ver que se tiene en cuenta lo interno y lo externo, lo positivo y lo negativo. Ahora, ¿quieren que les comparta este documento de Excel al grupo? Donde se habla de planeación estratégica. Por favor, gracias. Sí, bueno, entonces al final del curso, con el mayor de los gustos, creo que este es el grupo, celos, no, yo creo que de una vez. Yo tengo una pregunta. Es mi primera clase, entonces no he estado como desde el principio, Sí, no pero, te pero preocupes. Dime. ¿Aló? ¿Se te fue el audio? ¿Aló? ¿aló? Vuélvenos a hacer la pregunta que se te fue el audio. Ah, perdón. Quisiera saber, bajo la auditoría de la ISO, ¿yo voy a auditar y tendría no conformidades mayores y no conformidades menores? ¿O solo me aplicaría conforme, no conforme? Eso lo vamos a ver cuando veamos la 19.011, que es la norma que nos rige como auditores. Lo vamos a estar viendo por ahí en un mes y medio, al final después de que corramos la ISO 22.000. Ok. Me adelanto un poco, pero te voy a dar la respuesta. En un ejercicio de auditoría interna, lo que tenemos es no conformidades, pero no las categorizamos. Le dejamos la categorización a los expertos, o sea, a los auditores de tercera parte. Lo que sí está claro es que en un ejercicio de auditoría interna yo voy a ser muy exigente, voy a levantar muchas no conformidades, que algunas podrían ser mayores, otras podrían ser menores, pero las identifico todas como no conformidad. Porque para categorizar las mayores o menores se necesita experiencia. Y es que Una pregunta, ¿quién se podría debe de hacer una... ese tipo de... ¿Cómo? Aló, Lady. Discúlpame, una pregunta, ¿quién podría delimitar esas conformidades menores y mayores? ¿Quién podría qué? ¿Limitar? No te haces entender, qué pena. ¿Quién podría diagnosticar ese tipo de conformidades No. menores o mayores? En general, ustedes como auditores internos, como te digo, van a encontrar no conformidades en su sistema de gestión. Algunas serán mayores, otras serán menores. Lo importante es que fueron identificadas y serán cerradas. Como para que cerremos el tema. Si nosotros vemos la 19.011, no hay una definición de conformidad mayor o menor. No, nos dice que las no conformidades pueden ser manejadas por numerales, o sea, por categoría, mayores o menores o ordinales 1, 2, 3, 4. Yo fui auditor, bueno, yo me presenté la semana pasada y volverme a presentar, pues sobra, pero yo soy auditor de sistemas de gestión desde el 2005. Y la definición que nos daban a nosotros de una no conformidad menor era un incumplimiento parcial de un debe de la norma que no me afecta el sistema. Y una no conformidad mayor es un incumplimiento total o parcial de un debe de la norma, pero que me afecta el sistema.
Entonces mira que tiene que haber un análisis de afectación del sistema. Y eso se puede llegar a prestar para conjeturas. Entonces, por eso le dejamos esa responsabilidad a los auditores de tercera parte que tienen más experiencia. Nosotros, en las auditorías internas, todo es una no conformidad. Puede ser que le peguemos a mayores como le peguemos a menores. ¿Sí queda claro? Igual esto lo vamos a ver bien cuando veamos la 19.011, que yo creo que va a ser como en un mes, mes y medio. ¿Listo? ¿Sí quedó claro lo del contexto organizacional que hace parte de la planeación estratégica y que al gerente hay que decirle, oiga, sí señor, usted hace una planeación estratégica desde el punto de vista comercial, pero qué pena, tenemos que hacer también una planeación estratégica desde el punto de vista de inocuidad de los alimentos. Tenemos que tener en cuenta el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Tenemos que tener en cuenta el concepto de food defense. Y ahí es donde uno mira el enfoque. Veamos. Veamos a ver a quién. Preguntémosle a Mariana. Mariana. Mariana, buenas noches. ¿Cómo estás? Tatiana, alzaste la mano, dime. Bueno, referente a eso, tengo una pregunta. Hablando de pequeñas, medianas y grandes empresas. Sí, señora. ¿Cómo, o sea, desde el principio es importante hacer esta planeación estratégica? Sí. Pero pues sabemos que las pequeñas empresas no se enfocan en eso, en la inocuidad de los alimentos, sino hasta cuando empiezan a crecer y empiezan a sentir la necesidad de tener una certificación, de tener un registro sanitario. Entonces empiezan a buscar como todos los parámetros que deben de cumplir a nivel de inocuidad. Desde una pequeña empresa yo puedo empezar a hacer una planeación estratégica. Claro. ¿O es recomendable hacerlo ya cuando la empresa vaya como en un mediano crecimiento para poder tener tanto los recursos económicos como los recursos intelectuales, digámoslo así, o sea, que tengan también la capacidad de tener una persona con el conocimiento y les pueda empezar a ayudar a implementar todos estos sistemas? Bueno, vamos a aclarar ahí dos puntos. Primero, normalmente las DAFOs hacen parte de la planeación estratégica. Saquémonos de la cabeza la palabra planeación estratégica. Yo como auditor y como encargado del sistema me meto es una palabra en la cabeza que se llama contexto organizacional. Oye, ¿tú tuviste en cuenta tu contexto organizacional? Listo. Ya sea pequeñas, medianas o grandes, lo deben de tener. Ahora, lo que tú dices es cierto, pero es una desviación y una falta de control de este estado en el cual nosotros vivimos, que es pésimo. La realidad es que la inocuidad debe ser tenida en cuenta desde un vendedor ambulante hasta una empresa que se está comenzando a crear pequeña, de fabrica empanadas que va y se las da al vendedor ambulante. No, el decreto aplica para todas las empresas, sin importar el tamaño. Entonces, la gestión de la inocuidad debería ser permanente en todas las empresas. Ahora, Colombia está atrasada más o menos 30 años en inocuidad, porque lastimosamente tenemos un gobierno que nunca... Bueno, nos vamos a meter en un dilema ético si hablamos de estos gobiernos, pero Colombia no ha tenido una buena planeación. Nos abrimos a una apertura económica desde la década del 90 y no fuimos capaz de cambiar nuestra legislación de inocuidad de alimentos. Tenemos
más o menos firmados casi 35 tratados de libre comercio, donde no podemos exportar casi nada y donde nos están inundando de productos. Y todo eso se debe simplemente a dos cosas. Una, es que el decreto 3075 era un decreto de BPMs. Y en el 2002, cuando salió el decreto 60, que era el decreto de HACCP, no se volvió obligatorio. Mientras en otros países como España, el decreto HACCP o la metodología HACCP es obligatoria desde 1985. Entonces te pregunto ahí, Tatiana, si en España se va a crear una empresa chiquitica, ¿tiene que cumplir el HACCP? Sabiendo que el decreto es obligatorio. Sí, claro, tienes toda la razón. ¿Le va a preocupar a ellos el dinero, la parte económica o la parte de o la parte científica? No, No, porque ellos lo hacen o lo hacen, si no el Estado no los deja abrir. Y acá, con un decreto 3075, con un nuevo decreto que es el 2674 que no cambió en nada, con un INVIMA que se queda corto y con la ambigüedad de las secretarías de salud, por eso es que estamos como estamos. Entonces la inocuidad es algo que no se negocia, porque es que estamos hablando es de la seguridad de nosotros los colombianos. Y por eso es que estamos como estamos. ¿Listo? ¿Sí te quedó clara la pregunta y la duda? sí, señor, clarísimo. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda o ya podemos pasar al numeral 4.2? Sobre lo que es el contexto de la organización, lo bueno y lo positivo, lo interno y lo externo. También, como vemos, desde el numeral 6, que es análisis de riesgo, nos dice que tenemos que tener en cuenta el numeral 4.2, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Quién ya leyó? Ayúdame. Nubia, tú no has leído, ¿cierto? No, señor. Ayúdame a leer este 4.2, porfa. Y luego lo entramos a discutir entre todos. Ya. Aló, ya. Hazle. 4.2. Un segundo. Dice lo siguiente: comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Para asegurar que la organización tiene capacidad de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables referente a inocuidad de los alimentos, la organización debe determinar a. Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de inocuidad. B. Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema. La organización debe identificar, revisar y actualizar la información relacionada a estas partes interesadas y sus requisitos. Nubia, muchas gracias. Primera pregunta, ¿es obligatorio tener algún documento? No, señor. No. Miren que hasta ahora estas nuevas normas nos dejan sin dientes a los auditores. ¿Alguien sabe alguna definición de parte interesada o stakeholder? Creo que son como personas u organizaciones que pueden influir o verse afectadas por por la labor de la organización, algo así. Ah, qué bien, Diana. Sí, la tienes casi clara. La tienes casi clara, parte interesada. ¿Ustedes también creen que este es un concepto nuevo o siempre ha existido? Aquí estamos viendo ejemplos de partes interesadas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es nuevo?
No, señor. O sea, Sí, esto eso es nuevo. Eso pues, se empezó a hablar de los stakeholders cuando se puso muy de moda toda la gestión de proyectos, ¿no? Cuando se empezó a hacer la planeación de proyectos, fue cuando se empezó a hablar de todos los stakeholders y todas las partes interesadas en todos los proyectos. ¿sí creen ustedes? Bueno, yo audito la norma, yo audito, como digo, cada día no me voy a presentar porque hay gente nueva, pero yo soy auditor de 91445, soy auditor de ISO 22000, soy auditor de FSC, soy auditor de BPM y HACCP, soy auditor de normas sostenibles, tengo más cartones que un tugurio. Ahora, este concepto nació con una norma forestal que se llama FSC, nació el concepto de stakeholder o parte interesada. Pero la realidad es que las empresas hacen esto siempre, sin necesidad de que el concepto existiera. Por ejemplo, ahora en Navidad, ¿quién recibió más anchetas y más regalos en las empresas? Pregunto. Los jefes de compras. Exacto, ni siquiera el gerente, no, los jefes de compras. ¿Por qué? Porque el gerente de otra empresa dijo, ese me compra a mí, a este démosle una buena botellita de whisky, porque esa botella de whisky que yo invierto, que vale 200,000 pesos, le va a regalar un Macallans. Significa que él me va a comprar a mí 100 millones. ¿Eso es manejo de partes interesadas? Sí, señor. Hacerse amigo del inspector del INVIMA, saber quién es el inspector del INVIMA. ¿Eso es manejo de partes interesadas? Claro que sí. Entonces miren que este tema para los gerentes no es nuevo, siempre se ha hecho. Lastimosamente en este país, ¿la corrupción qué es? ¿Qué creen ustedes que la corrupción qué es? ¿Manejo de partes interesadas? Dale plata yo a alguien para que me dé un contrato de alimentos para colegios, para que mi empresa pueda vender alimentos, lastimosamente espero que con una buena calidad, y darle plata al secretario de gobierno para que me dé ese contratico. Eso es corrupción, ¿cierto? Sí, claro, totalmente. Pero es manejo de partes interesadas. Súper interesadas. Sí, lastimosamente. Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Como primero que todo, vuelvo y les digo, esto no es nuevo, esto siempre ha existido. Lastimosamente en mi país hay tanto que se llama corrupción y somos uno de los países más corruptos. Yo he auditado desde México hasta Chile y lastimosamente somos uno de los países más corruptos. El concepto de stakeholders o manejo de partes interesadas nació con una norma, acá, nació con una norma donde, que yo les decía, es forestal. ¿Ustedes qué creen? Yo también audito unas normas sostenibles para generar biocombustibles para exportar a la comunidad europea. Entonces les voy a contar mejor la historia con ellos. Yo asesoraba una empresa en Perú canadiense, el grupo Maple, que tenía 12,000 hectáreas sembradas en caña para poder producir etanol y exportar a la comunidad europea. Ese era un proyecto que tenía un préstamo del Banco Mundial, pero la parte privada, que se llama IFC, no del Banco Mundial, porque el Banco Mundial le presta a estados, pero hay una parte privada del Banco Mundial que le presta a grandes empresas. Y el Banco Mundial
entre el Banco Mundial y FSC, que es la norma forestal, crearon el concepto de partes interesadas porque ellos no querían que el nombre del Banco Mundial se viera afectado por un proyecto. A este proyecto de etanol en la provincia de Piura, en Perú, tenía un préstamo de 120 millones de dólares por el Banco Mundial. Iban a sembrar 12.000 hectáreas de caña. Ustedes, y al sembrar 12.000 hectáreas de caña o sembrar grandes extensiones forestales, ¿ustedes creen que ciertos pueblitos quedan rodeados de caña? ¿Qué creen? No, los quitan, ¿no? Los No, deforestan para no, poder sembrar. no, los pueblitos ahí están y no se pueden mover, pero quedan rodeados de caña. Entonces, ¿ustedes creen que un caserío de 12 casas puede joder un proyecto de 120 millones de dólares? No, claro que no. No, dice Lady, ¿qué creen los demás? Janine, Tatiana, Nubia, que las he escuchado. Otras que, no, que parece ser que están, pero no están. ¿Qué creen ustedes? ¿Que un caserío de 12 casas puede joder un proyecto de 120 millones de dólares? No, Lady por el dijo que no. por el contrario, lo que hacen es comprarlos. Esas grandes empresas lo que hacen es pasarles dinero o comprarles sus pequeñas viviendas para darle No, vivienda a ellos no los que quieren van a vender. trabajar. Ellos no quieren vender, ni van a vender. Me da tristeza porque aquí en Colombia, siempre que yo hago esa pregunta, la gente dice, no, le soltamos los paramilitares, así como Juanpis. Organizamos la masacre del Aro para que después mágicamente los terrenos de Hidroituango se compraron baratos. Eso no pasa acá en Colombia. Que por algo se hizo la masacre del Aro en Ituango para después se compraran baratos los terrenos de Hidroituango. Pero en otros países donde lastimosamente no tenemos conflicto armado, a uno de frente le dicen, sí, y la realidad es que aquí en Colombia en alguna época ha pasado. Aquí han habido proyectos muy grandes que son parados por las comunidades. Hay un caso muy famoso por allá en los 80s, 90s, que fue una comunidad indígena que hizo correr un oleoducto de la BP en los llanos orientales, porque les iban a pasar el oleoducto por su cementerio indígena. Y ellos no se dejaron, dieron la pelea, metieron ONGs internacionales y la BP, por no haber dañado su nombre a nivel internacional, tuvo que correr el oleoducto. Entonces miren que sí, ahorita les voy a hacer la pregunta. Preguntémosle a Tatiana, ¿tú te estás trabajando ahora con alguna empresa de alimentos? Sí, actualmente trabajo en una empresa de alimentos pequeña, Sí, una empresa de productos de charcutería que qué está rico. iniciando ¿Dónde todas está sus ventas ubicada? en Bogotá. No sé ¿En si qué todos estén en barrio? Bogotá, pero en Bogotá en el 7 de agosto. En el 7 de agosto. Ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees que un vecino te puede cerrar? Pues mira que sí, hemos tenido precisamente conflictos con el vecino, Ah, más que todo por la forma, no, por el momento en el que lavamos la trampa de grasa. sí. Evidentemente, pues se levantan olores fuertes, el vecino tiene una tiendita de barrio, entonces ahí Perfecto. van a comprar comida. Entonces hemos tenido conflictos con él y muchas Creo veces que hemos vamos a seguir llegado, con ese ejemplo toda la noche. Dime, termina. Hay muchas hemos veces que... llegado a tener discusiones, pues él, digamos, como asustándome con el hecho de que
va a llamar al INVIMA y a la Secretaría de Sí. Salud y demás, pues para que me vengan a cerrar. Entonces, No. digamos que ahí entramos en conflictos, porque yo siempre le digo, bueno, yo tengo una certificación INVIMA para poder procesar alimentos. Usted vende alimentos en la tiendita del barrio y no tiene ningún certificado y no cumple con ninguna norma por la cual puedan validar, entonces creo que lo pueden cerrar primero a usted que a mí. Sí, Ah, te digamos fuiste a la que confrontación. sí, claro, ¿Tú eres pero es casada? sí. Pobre marido. Pues lo que pasa es que pues es que cuando ya la gente se mete con el INVIMA y con la Secretaría de Salud, piensan que es como un ente con el cual lo pueden asustar a los Sí. demás, ¿cierto? Pero lo que no saben es que lo que hemos hablado nosotros, los que estamos dentro del sistema de calidad, sabemos que las normativas colombianas son muy flexibles, los entes de control son muy flexibles, son muy corruptibles. Entonces, uno que está en el medio dice, sí, llámamelo, que Pero, yo pero también hay algo que pasa mucho en Colombia y es que hay otra palabra que lastimosamente en mi querido país ha cogido mucha fuerza y es que tú no sabes quién soy yo. sí, también, sí, Tú no sabes también, no, ese pero no. señor si es amigo de un ministro, si tiene familiar de un edil, uno nunca sabe. Pero está muy bien el tema porque vamos a hablar de ese tema. La realidad es que un vecino sí nos puede cerrar. Y en estos proyectos gigantescos como el que yo asesoraba en Perú, la realidad es que un caserío nos jodió más de una vez el proyecto. Y los que tenemos plantas de alimentos también sabemos que los vecinos nos pueden llegar a formar. Yo nunca he dictado el curso de stakeholders o manejos de partes interesadas en Colombia. Lo he dictado en Perú, en Panamá y en Argentina. Pero yo siempre que dicto ese curso, que es un curso de 60 horas, es toda una semana muy bueno, lo primero que yo digo es que ya vamos a hablar del concepto de partes interesadas, pero es que el juego del manejo de stakeholders es un juego de espías. Y yo hablo así, esto es un juego de espías. Y Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía que a tus amigos hay que tenerlos cerca, pero a tus enemigos, Tatiana, Aún más cerca. definición de matrimonio. Uno duerme con el enemigo. Ujú. Uno sabe con quién se casó, pero nunca sabe de quién se separa. Entonces, ese es el concepto de manejo de partes interesadas. Entonces, vamos a dar la definición de parte interesada. Es cualquier persona natural o jurídica, interna o externa, que como su nombre lo dice, parte interesada, tiene un interés en la organización y que puede verse afectada positiva o negativamente. ¿Y la norma qué pide? Oiga, identifique las partes interesadas pertinentes. Desde el punto de vista, en este caso, de inocuidad. Entonces, para llegar a identificar esas partes interesadas pertinentes, yo debo primero que todo de caracterizar a las stakeholders. Y yo lo puedo caracterizar desde básicas, propiedad, función o escala y la relación que tienen con otros stakeholders. En este caso, Tatiana, si tú fueras a caracterizar a tu vecino, ¿cómo lo caracterizarías ahí? Como te digo, vamos a irnos con tu ejemplo. Uy, no sabría decirte. Pero ahí están los datos, básicas. Es hombre, es mujer, tiene recursos económicos o sin recursos Ah, ya. económicos.
Es una mujer. Sí. Mm, Imagínate, es, tú te vas a es poner a pelear viejo. con una mujer en una alcaldía de mujeres. Propiedad, es propietaria, Sí, es propietaria. listo. Función, es un productor, un cliente, un empleado, un activista, un vecino, Un vecino. listo. Y la Dice que escala, es pequeño, es grande, es minorista, no, minorista, diría yo. minorista y pequeño. Entonces uno los va caracterizando, porque no es lo mismo que mi vecino sea Coca-Cola a que sea la señora de la tienda. ¿Sí me hago entender? ¿Aló? Sí, señor. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo lo afecto yo? Lo afecto desde 22.000 y escribo cómo lo afecto. ¿Lo afecto positiva o negativamente? Negativamente. Y escribo cómo es que lo afecto. Ahora, lo más importante, ¿hay capacidad o motivación para tratar el tema desde la organización? O sea, yo quiero tratar el problema con él o no. Por lo que tú me dijiste, no. ¿O sí? No, no, digamos que en el deber ser sí se debería de, Claro. En el deber sí. Ahora, hay que caracterizarlo desde la parte interesada. La parte interesada, cómo se está afectando negativamente. Y ahora, ¿esta persona quiere llegar a un arreglo con ustedes? Porque eso es muy importante. Entonces hay que comenzar a analizar eso. Ahora, es muy importante mirar el poder que tiene esa parte interesada, el famoso, usted no sabe quién soy yo. Entonces, actividad es un vecino. Entonces, hay un interés de la parte interesada en el problema. ¿Tú crees que el interés es alto, medio o bajo? ¿Tú qué crees? yo creo que es alto. Alto de ella, listo. Vamos a borrar todo esto. Porque, esto es un ejemplo, porque a la final ustedes que tienen que llegar a buscar una matriz de pertinencia. Ahora, principal interés por parte de la empresa. ¿Tú qué crees? El interés por parte de la empresa sobre ese stakeholders, ¿es alto, medio o bajo? Alto. Sí, el gerente, todo el mundo está preocupado por ese vecino. Sí, sí, claro, porque es nuestro vecino y le estamos afectando de forma negativa. Ah, bueno. Entonces estamos llegando a conflictos, Sí, que pueden digamos, escalar. exacto. Ahora, miren que aquí va cambiando. Aquí está diciendo que por ahora hay que mantenerlos informados, pero hay un concepto muy importante de los stakeholders y es la influenciabilidad. O sea, acá yo viví en Argentina 2 años. Che, ustedes han sido muy afortunados de que yo sea su tutor, porque muy pocos tutores de verdad conocen y manejan el concepto de partes interesadas. Y lo ven como esto, como un juego de espías, y lo ven como de verdad ir un paso adelante hacia los problemas y los riesgos. Porque aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Porque el 4.2 hace parte del 6.1, que es análisis de riesgos. Me estoy adelantando el riesgo de tener una demanda. Me estoy adelantando el riesgo a que me cierren la empresa. La influenciabilidad, eso es una palabra muy importante en el manejo de stakeholders. Ahora, ¿tú tienes influenciabilidad sobre ese señor? ¿Sobre la señora? Uy, una pregunta difícil. No, no sabría decirte. Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Tenemos influencia sobre ella? ¿Y cuál es la razón de esa influencia? Porque no es lo mismo hablar con el presidente del sindicato, que yo lo ayudé a subir, entonces tengo una influencia muy grande como dueño de empresa. Pero si yo no ayude a subir al presidente del sindicato, ya la influencia es baja. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué quedo colocarías? ¿Alta, media o baja?
Yo digo que baja, Listo. no tendría ninguna influencia sobre la persona. Y ahora, la posición de esa persona hacia nosotros, ¿es favorable, neutra o desfavorable? Desfavorable. Perfecto. Entonces, aquí ya dependiendo de esto es una matriz que se habla y decimos que hay que mantenerlos satisfechos. Si lo mantenemos satisfecho, ¿esa persona deja de molestar? Sí, claro. Acá ya la herramienta nos está diciendo, es pertinente. Entonces, nos dan unas opciones, dice, son poderosos, pero su nivel del interés de las estrategias de la empresa es bajo, si le aplica a la señora. Aunque pueden emerger repentinamente como resultados de ciertos acontecimientos, moviéndose a la posición de pertinente. Sí, claro, en el momento que ustedes le generan a ellos un problema, es que ella salta cuando siente los malos olores. Pero es que una cosa, ¿cómo se llama la tienda? No, mira, sabes que no sé cómo se llama la tienda. Bueno, vamos a No. pensar que la tienda se llama Mi Vecina. Una cosa, Bueno. una cosa es el stakeholders, Mi Vecina, que se está viendo negativamente afectado, y otra cosa muy diferente es las personas que conforman a Mi Vecina. Vamos a pensar, y aquí es donde digo que esto es un juego de espías. ¿Por qué? Y esto es un tema que es muy complicado de manejar, sobre todo en países como Colombia. Ustedes se dieron cuenta que hubo noticias a principios de este año y a finales del año pasado de que el gobierno tenía unos dossier de los periodistas. ¿Se acuerdan de esa noticia? No, la verdad no la escuché. O que el ejército tenía hojas de vida y tenía información de muchos periodistas en Colombia. ¿Nunca escucharon eso? Eso se Sí, hace, ¿no? pero eso fue como a principio del año pasado, ¿no? Sí, sí. Hace como un añito. No, y hace poco se volvió a levantar, porque ahora ¿qué te toca hacer, Tatiana? A ti te toca hacer un dossier de esa señora. Comenzar a caracterizar esa familia. Saber si está casada, si no está casada, cuántos hijos tiene, cuáles son sus ingresos. Y por eso uno debe tener mucho cuidado con este manejo, porque es que muchas veces uno tiene que tratar de representar y de manejar la representatividad de las personas que conforman el stakeholders. Porque, por ejemplo, muchas veces cuando uno va y habla con el presidente de un sindicato, ¿ustedes creen que él es el que manda? O les voy a poner más bien la pregunta en este sentido. ¿Ustedes creen que Uribe es el que manda en Colombia? No, Uribe es el que lleva todas las ideas y ejecuta las ideas, pero detrás de él están El verdadero poder. grandes empresarios. Claro, Ujú. el verdadero poder, y hablamos de los Santo Domingo, los Sarmiento Angulo, todos estos, que es el verdadero poder. Por eso es que uno cuando trata de hacer el dossier o trata de identificar a los que conforman el stakeholders, es que en el momento que yo vaya a ir a hablar, yo hablo de verdad con el que tiene el poder. O como dice por ahí un dicho que suena grosero, pero es verdad. Yo hablo con el dueño del circo, no con los payasos. Y eso es lo que yo tengo que identificar. ¿Quién es el dueño del circo? Porque si se me viene una pelea, yo hablo es con él. Entonces, cuando les mandan las famosas anchetas y botellas y whisky al gerente de compras, es porque ya identificaron quién es, ni siquiera es el gerente, es el de compras. Eso es el manejo de partes interesadas.
Pero aquí viene lo mismo. Después de que yo identifico cómo se llama la señora que está casada, que tiene hijos, los hijos si están estudiando, si no están estudiando, o sea, prácticamente un juego de espías, apenas defino todos los impactos, los problemas, ¿qué defino? Tareas. Entonces, Tatiana, te voy a hacer un ejemplo. Después de hacer este análisis, el consejo que yo les doy y después de haber caracterizado a esta señora, nos dimos cuenta que tiene un hijo que se acaba de graduar del colegio y o está estudiando en el SENA o se graduó del colegio y sé que está ahí. ¿Tú cuál crees que podría ser una estrategia? Empezar a ser amigo del hijo No, o involucrar al hijo laboralmente en la empresa. claro, contratar al hijo en la empresa. Después de que tú contrates al hijo en la empresa, ¿tú crees que la señora va a tratar de cerrar la empresa de donde come el hijo y come ella? Sí, claro. Pero para yo haber tomado esa decisión de que tiene un hijo que está estudiando alimentos o que está en el SENA o que se va a graduar del colegio, tuve primero que haber caracterizado la conformación de las personas que conforman el stakeholders o la parte interesada. Sí, claro. Entonces, como ustedes ven, esto es un juego, esto es un tema, aquí facilito se nos pueden ir las 2 horas y nos faltaría tiempo. Pero este es un tema muy importante para las empresas y desde que hizo lo protocolizó en las normas es muy bueno porque ya los dueños de las empresas se dieron cuenta que no son una isla sola, que de puertas hacia adentro de mi empresa yo puedo hacer lo que me dé la gana, sino que tengo que tener en cuenta las partes internas, los empleados, tengo que tener en cuenta mis proveedores y mis clientes, pero también tengo que tener en cuenta el entorno donde yo estoy. Y por eso es que es muy importante el manejo de stakeholders o partes interesadas y hacen parte del análisis de riesgos. Entonces ya saben, en la definición de partes interesadas hablamos de personas jurídicas o naturales, internas o externas. ¿Quién me da ejemplo de partes interesadas internas que tengan que ver con la inocuidad? ¿El área comercial? O sea, los empleados, en pocas palabras. O solamente el área comercial. ¿Qué creen? Pues yo creería que el área comercial es como el que más le interesa toda la cuestión de la inocuidad, porque si ¿Y tú crees que un tiene, operario no? Sí, todos los, ¿no? pues digamos que bajo los parámetros en los que se trabaja y lo que es un operario en Colombia y en una planta de alimentos, es complicado generarles ese amor a la inocuidad. Ese es el reto que tú tienes, Tatiana, y espero que después de este curso le logres generar el amor a la inocuidad. Pero las partes interesadas internas van todos los empleados. Si hay sindicato, con más razón. Ahora, ¿los proveedores son una parte interesada? Sí, claro. ¿De qué Claro. tipo? Externa. Es externa, bueno. ¿Los dueños de la empresa son una parte interesada? Sí, ¿Es interna o es externa? interna. Es interna. Ahora, ¿ellos pueden llegar a afectar la inocuidad? Sí, claro que sí. Claro, porque si deciden no meterle recursos y como siempre quieren hacer la mínima inversión para sacar la máxima ganancia, se verá afectada la inocuidad. Ahora, el INVIMA es una parte interesada, Sí, señor. ¿interna o externa? Externa. Claro. Pero cuando yo hablo del INVIMA,
tengo que bregar a conocer quiénes son los inspectores y el área de quejas y reclamos y todo lo otro. O sea, caracterizaría personas del INVIMA. ¿O lo dejo solamente como INVIMA? No, solo como INVIMA. ¿Sí? ¿Y no caracterizaría el inspector que venga después de que venga? ¿Qué creen Oye, ustedes? pues uno no sabría qué tan perjudicial puede llegar a ser eso, ¿no? Claro, porque de pronto es un inspector que nada raro pase, le guste la platica. Eso no pasa en Colombia, ¿cierto? Seguramente es lo que más sucede. Bueno, ¿entendieron el concepto de partes interesadas? Sí, señor. ¿Alguna duda? Hasta el momento no. Bueno, ¿alguien tiene dudas para que ya estamos prácticamente terminando? Profe, yo tengo una duda. ¿Ese programa cuál es? Es que llegué un poquito tarde, pero Ah, ¿cuál programa? pues ese que tiene ahí en la pantalla. Ah, no, es un programa de mi autoría. Ese es propio, hecho por mí. Lo que Ah, pasa es que, bueno, como digo, yo en cada jornada me tengo que presentar, pero digamos que yo soy auditor desde el 2005 hasta la fecha, audito muchas normas y ahora estoy es creando una norma para apoyar mi pymes y pymes. Y mi norma es la primera norma integral real que te integra 9, 14, 45, 22, manejo de partes interesadas, responsabilidad social, en una sola norma, y la norma te va a decir, tú debes de hacer identificación de partes interesadas, pero les voy a entregar a las MIPYMES y pymes una herramienta para que lo hagan. Entonces tú debes de entregar tal cosa y te entrego el cómo lo haces. Entonces, lo que fue esta herramienta de stakeholders y esta herramienta de DAFOS con proyectos, con tareas, ¿cómo es que se llama? Con mails, con un montón de cosas que esto hace y genera alarmas, son de mi autoría para apoyar mi pymes y pymes. Espero salir el otro año porque la pandemia retrasó un poquito las cosas y otros problemas pues, que tuve. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ahora, les muestro el programa, ¿por qué? Porque es que ustedes pueden hacer un cuadrito de Excel y lo que vieron acá lo vuelven cuadro. ¿Sí me hago entender? ¿Aló? Sí, sí, señor. Ustedes prácticamente con esta información que les muestro acá pueden hacer un cuadrito de Excel para identificar las partes interesadas pertinentes y las tareas. Sí. Entonces miren que lo utilizo es como ayuda didáctica. ¿Alguna otra duda? no, profe. Entonces, el 4.1 y el 4.2, o sea, manejo de partes interesadas o stakeholders, y contexto de la organización, ¿son análisis de riesgo o hacen parte del análisis de riesgo o me van a generar riesgos para la organización? ¿Qué creen ustedes? Sí, señor. Bueno, entonces por eso es que arrancamos la planificación desde el 6, que nos manda el 4.1 y el 4.2. Luego nos habla del 4.3 también y lo discutimos en la planificación y era determinar el alcance. Muestra a ver quién no ha leído. María, ¿estás con nosotros, María? Es donde comienza la sección de espiritismo. María, ¿nos escuchas? Bueno, María parece ser que no está. Mariana. Señor, Mariana,
Ah, sí, Mariana sí está con nosotros. Mariana, ¿cómo estás? ¿Alguna duda hasta ahora? No, no, todo muy claro. Perfecto. Ayúdame con el 4.3, porfa. Bueno, 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de los alimentos para establecer su alcance. El alcance debe especificar los productos y servicios, procesos y sitios de producción que se incluyen en el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. El alcance debe incluir las actividades, procesos, productos o servicios que pueden influir en la inocuidad de los alimentos de sus productos terminados. Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1, los requisitos indicados en el apartado 4.2 y el alcance debe estar disponible y mantenerse como información documentada. ¿Qué significa esto, Mariana? ¿Tú estuviste la semana pasada en mi clase? Sí, sí, profe. Listo. ¿Qué significa eso que acabo de subrayar? Pues que estarse actualizando el alcance. ¿Sí? No, eso no significa eso. Que Lady. debe quedar por escrito, o sea. Claro, exacto. Acá aparecieron las famosas palabras mágicas, mantenerse como información documentada, lo cual quiere decir que nos está pidiendo un documento que es obligatorio tener donde yo defina el alcance del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Hasta ahora el 4.1 y el 4.3 no son obligatorios documentarlos, pero el 4.3 sí es obligatorio documentar. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Ahora, el alcance para mí desde el punto de vista de inocuidad de los alimentos me parece una alcahuetería. Ahora, ¿en Colombia aplica el alcance? ¿Qué creen ustedes? Pues es un debe, es una obligación, ¿no? Pues, lastimosamente, en Colombia aplica el alcance porque no hay un decreto. O sea, todos los alimentos deberían de cumplir las buenas prácticas de manufactura. Pero las buenas prácticas de manufactura garantizan inocuidad. No, señor. No. Si en Colombia el decreto 60 fuera obligatorio, todas las empresas, para todos los productos que produzcan, deberían de cumplir, o sea, no existiría el alcance. Pero para las normas de gestión, como esto es un gran negocio, yo sí puedo tener el alcance. Por eso cuando ustedes escuchan por ahí información de las empresas, que es hasta información falsa, como digo yo, que a veces uno escucha. Alpina, empresa certificada ISO 22000. Estoy colocando un ejemplo. O colocamos empresa láctea sin nombre certificada en ISO 22000. Lo triste es que esto es tan negocio que dejan hacer propagandas así a veces. Entonces la gente que cree que todos los productos lácteos que esa empresa vende están certificados. Pero la realidad es que en el alcance ellos solamente colocaron gelatinas. ¿Qué quiere decir eso? Que la leche, la UHT, la leche entera, los quesos, ¿están certificados bajo la ISO 22? No, señor. ¿Cuál es el único certificado donde cuidan la inocuidad de los alimentos? La gelatina. Exacto. Entonces, hasta que ustedes no lean los alcances, no saben esa empresa en qué está certificada. Entonces, por eso es muy importante pedir los certificados. Ahora, también es muy importante definir los alcances. ¿Ustedes creen que una empresa de alimentos debería de tener la posibilidad de decir soy buena en este pedacito y en este no?
o una empresa debería ser buena en todo? Debería ser buena en todo. Sí, Lady, estoy de acuerdo. ¿Quién más opina? Salma, Caterín, Johanna, Diana, Daniela, Janine, que no le he podido escuchar la voz. Tatiana, que se cayó la llamada y casi no entra. ¿Ustedes qué creen sobre el alcance? ¿Es bueno o es malo? Tatiana tiene problemas. Nubia, ¿tú qué opinas del alcance? Nubia, Bueno, yo opino que es bueno el alcance ¿sí? porque, pues como lo dice ahí, permite, como digamos, especificar los productos y servicios y todo el proceso que llevan estos productos, valga como la redundancia. Entonces, por eso es importante mantenerlo documentado. Entonces, yo diría que es importante porque, claro, siguiendo con el ejemplo que tú decías de la empresa, solo tienen el de la gelatina. Entonces también hay que verificar que tengan también el alcance de los demás productos y que en verdad sea, como quien dice, fiable o confiable lo que están diciendo de que son certificados, pero Claro, pero lo triste es que ellos tienen el certificado ISO 22 solo en gelatinas y el resto no lo quieren certificar. Aló, es que yo considero que hay algo, o sea, el alcance, en mi opinión, debería cubrir todas las líneas de producción y todos los procesos y todos los productos de la empresa. Eso Sí, sería lo ideal, claro, porque, porque es que pero no eso es tienen, obligación de quién. eso es obligación, no, eso es conciencia y de la empresa. Sí, por un lado es No, conciencia, porque pero eso eso no es se... obligación del Estado. El Estado es el que debería de obligar que las empresas de verdad en Colombia nos vendan productos inocuos y el decreto 2674 está claro que se queda corto. O sea, el HACCP debería ser obligatorio en Colombia como, como ha sido obligatorio en otros países. ¿Estamos de acuerdo, Nubia, o tú qué crees? No, totalmente. De hecho, en alguna empresa donde nosotros estuvimos certificados, pues Sí, había esa conciencia que si se iba a optar por una certificación, el alcance debería todo, cubrir todo. claro, Porque de claro. hecho quedan implícitos otros riesgos, pues no, es que eso no, pues o ese fue nuestro criterio. No, y así debería de ser. Pero la norma, como esto es un gran negocio, ISO es un gran negocio, SGS, Bureau Veritas y Contec es un gran negocio, permite por pedacitos. Ahora, para todos, por favor, tengan en cuenta lo que dijo Nubia. Y muchas gracias por tus palabras. Eso es responsabilidad industrial social, por inventarnos esa palabra, o responsabilidad corporativa social que está de moda. Y es que yo soy bueno en todo, yo no soy bueno solamente en una línea. Eso es como, y esa es la gran ventaja que salió del decreto de salud y seguridad en el trabajo. Porque si ustedes se ponen a ver, la norma ISO 45000, de la cual también soy auditor, tiene la opción del alcance. Pero después del decreto, eso ya se cayó. Porque volvemos a lo mismo. Yo soy la empresa y yo cuido el medio ambiente, ISO 14000, cuido a los empleados, 45000, cumplo los requisitos del cliente y aumento la satisfacción del cliente, 9000, y garantizo productos inocuos en la línea de gelatinas. Y en el resto de la empresa no cuido el medio ambiente, no cuido a los empleados, me importa un pepino el cliente. No, eso no debe ser así. Si yo soy bueno en todo.
Por eso en el alcance se deberían de meter todos los productos de una empresa. Y cuando el gerente les pida consejos, díganle eso, que va a ser más trabajo y que primero se arranca por algún lado si vamos con HACCP, que ya vamos a hablar más adelante, que productos que tengan las mismas características se pueden unificar bajo una sola línea, pero lo cual no quiere decir que vamos a descuidar. ¿Listo? ¿Alguna duda con el alcance? No. Y como ya sabemos, es el primer documento obligatorio. Y por último, el 4.4, Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. Lo voy a leer yo. Dice, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, incluyendo los procesos necesarios y las interacciones de acuerdo con los requisitos de este documento. Entonces está claro que aquí la norma que nos exige a tener un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos o SGIA, dándole cumplimiento a todos los deberes de la norma. Y acabamos de arrancar dentro de la planificación el concepto de análisis de riesgos. Aquí, como les mostraba, en la planificación, arranca con el numeral 6 de riesgos. Debo identificar los riesgos que se me generan desde el contexto de la organización, incluido el manejo de partes interesadas, incluido también la metodología, ya sea para DAFO, PESO, PESTEL o cualquier otra que tenga en cuenta lo interno, lo externo, lo positivo y lo negativo, más el alcance para crear un sistema de gestión y planificarlo. Y en la próxima jornada ya hablaremos de liderazgo y planificación. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahora, equipo? Sí, señor. ¿La metodología les gusta? ¿Quieren que la cambiemos? Yo sí ¿Algún tengo, aporte que se pueda mejorar? Me gustaría que ustedes participaran más, porque mira que Tatiana sé que tuvo problemas con la red, pero nos dio muchos aportes, sobre todo en el manejo de partes interesadas. ¿Qué creen ustedes? yo sí tengo una pregunta. Dime. En el tema de la documentación que debería tener el alcance, es, por ejemplo, en cuanto al producto. Entonces empieza ahí con los POEs y No, los requisitos. no. El alcance es una hoja, un documento donde se defina de dónde a dónde va mi sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, en el caso que arrancamos el curso, que era una empresa que hace zumos naturales de frutas, el alcance será zumos naturales de frutas. Y eso debe quedar escrito en una hoja que se llama alcance. Pregunto algo, en el alcance en este momento, de igual manera se debe definir ubicación y sedes alternas para... Dependiendo de la empresa, claro, dependiendo, o sea, el alcance puede ser geográfico, ¿me hago entender? Ajá. El alcance puede ser por productos, el alcance puede ser por línea de productos. Entonces tú simplemente defines la empresa y dependiendo del tamaño de la empresa. Si la empresa tiene sucursales, como el alcance es tan manejable, puede ser que yo solamente certifique la planta de Bogotá. Ah, pero si está asociado a la línea. Sí, claro, puede ser geográfico o puede ser por productos. Ok. Lo que pasa es que si yo tengo una sola empresa, pues se supone que ya al decir producción de zumo de frutas, desde recepción hasta despacho, que a veces se escribe así, ya por ende queda implícito que es en esa planta de alimentos. Okay. Y no tengo que decir empresa ubicada en Tabio, Vereda, no.
Ok, Si yo gracias. ya tuviera sucursales, sí debo de ampliarlo y organizarlo. Ok. Listo. Frente a la metodología, ¿seguimos así? ¿La cambiamos? ¿Algún aporte? A mí No, me ahí gusta está. la metodología, lástima que hoy me tocó solo la mitad de la charla, pero a mí me ha parecido bien. No sé qué opinan los otros compañeros. Porque estamos arrancando y escuchamos alguna posibilidad de cambio porque vamos a seguir con toda la norma así leyéndola, tratándola de entender cómo se audita, qué es obligatorio, qué no es obligatorio, y vamos a seguir así con toda la norma durante estos 2 meses. Entonces, este es el momento de que la cambiemos o seguimos con esta. No, ahí está bien. Listo, perfecto. Bueno, los demás no opinan. De mi parte, muchas gracias y bueno, nos estaríamos viendo el próximo jueves. Gracias, feliz noche a todos. Igualmente, Muchas una feliz gracias, que noche, estén que muy bien. descansen, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Profe, buenas noches. Una feliz noche. Se cuidan mucho y se siguen cuidando hasta que los vacunen. Gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.